buenos días, muchísimas gracias por permitirme entrar en su pantalla el día de hoy. Yo soy Manny Muñoz y estoy feliz de que estemos juntas, de que cocinemos juntas. Es un placer. Y por cierto, usted ya se me puso guapa, ya se me puso bonita, ya se quitó esa horrible pijama que se llama pants, que son esos pants horribles que son pijamas de calle. Póngase bonita, píntese la boca y a conquistar al mundo. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer 3 deliciosas recetas aquí en Cocina CDMX. Nos vamos a España y vamos a preparar un delicioso chorizo a la sidra, ¿sí? Vamos a usar sidra, ya sabes, sidra es un vino de manzana. Y luego, ¿qué cree? Vamos a una tortilla española que ahí está ya lista. Y finalmente viene mi mamá a preparar una natilla deliciosa. Y bueno, pues empecemos, manos a la obra. Y para esta deliciosa receta, los ingredientes son, ahí están. Chorizo a la sidra. 4 chorizos españoles. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 taza de sidra. 1 hoja de laurel. 1 chile de árbol desemillado y picado. 1 cucharada de pimentón. 300 gramos de papas cambray cocidas. Pues ya los apuntó y si no, por supuesto, lo puede ver en nuestras redes sociales, que por cierto, por ahí les voy a tener una súper sorpresa pronto. Y lo puede ver también ya en mis redes sociales, que está pasando en mi vida un poquito, estoy muy contenta. Y bueno, vamos a hacer esta receta, es una botana muy española. Y yo le voy a dar tantita variación. Yo le voy a poner cebolla. Si usted no le quiere poner cebolla, no le ponga, no pasa nada. Vamos a usar chorizos. Mi aceite ya está caliente. Está ya. ¿Listo? Y, por supuesto, a cada uno de los chorizos le quité esa pequeña película que los envuelve, que realmente antes eran tripas, ahora lo ponen como plásticos, entonces es muy importante quitarlas, ¿ok? Voy a empezar por freír el choricito. Si se fija, empezamos a ver el aceite ya que cambió de color. Y eso significa que el chorizo se está empezando ya a cocer. Tengo papitas cambray, aquí las podemos ver, cambray, estas son las cambray chiquitinas, no las pelé, no están peladas, me parece que se ven muy lindas sin pelar y nos van a aportar almidón, muy bueno. Entonces, y lo único que ustedes tienen es rebanarlas a la mitad para que no nos quede una pelotota ahí de papita en la boca. Voy a poner ya en este momento cebollita, la cebolla les decía yo, hay veces que las lleva y hay veces que no las lleva, ¿eh? Entonces, por favor, usted en su casa decida qué es lo que usted quiere. Ya mi cebollita está cambió de color. Si no encuentra chorizo español, puede usar el chorizo de su preferencia. El chorizo en Toluca, delicioso. Voy a poner tantito chile de árbol. Chile de árbol. Lo tengo desemillado. Aquí lo tengo, ahí está desemillado. Muy rico el chile de árbol. Y por favor que sea mexicano. Por favor, está entrando mucho chile de árbol chino. Por favor, no. Vamos a poner nuestras papitas. Entonces, consumamos nuestros productos nacionales, que son los mejores. Vamos a poner nuestras papitas. Miren qué delicia. Les repito, las papas ya están cocidas. Entonces ya lo único que estoy haciendo es que se mezclen con todos los ingredientes. Es una receta que la verdad a mí me encanta y como botana está espectacular. Les decía yo que en una tapa les va a encantar. Ahora vamos a poner una hoja de laurel. A mí el laurel no me encanta, pero es necesaria para esta receta. Entonces vamos a ponerlo. Y algo que me encanta, que es el pimentón. Pimentón lo encuentra en cualquier súper, es una especia también muy española, muy usada por ellos y la puede buscar y encontrar en las especias. Y sí le va a dar un ligero picorcito, sí le va a dar. Voy a sazonar tantita sal de grano, a mí me encanta. Miren los trocitos, las piedritas, los cristales de sal, cómo me encantan, cómo se ven por ahí caer. Y un toque de pimienta fresca también le va a caer muy bien. Con un vinito tinto le va a encantar, la verdad le va a gustar muchísimo. Y bueno, tengo sidra, sí, la sidra es un vino hecho de manzana con un porcentaje de alcohol muy bajo, pero si usted tiene algún problema en usar alcohol, cambie de receta porque estos son chorizos a la sidra.
Ok, así que, bueno. Y bueno, vamos a ponerlo. Y voy a poner primero poquito. Y le voy a decir para qué. Para que se empiece a evaporar el alcohol y me quede el buqué. Esta receta puede ser vegana o vegetariana si le quitamos el chorizo, y pueden ser papitas a la sidra, como por qué no, ¿no? Es que hay gente que ya me empieza a buscar mucho en la red, Manny, si no quiero ponerle chorizo, no le quiero poner carne, ¿qué podemos hacer? Solución, haga unas papitas a la sidra. O cambien de receta también, como la sidra. Ni modo. Vamos a poner más sidra. Y bueno, si uno se quiere ver muy elegante, puede ser el maridaje completo en usar unas papitas o chorizos a la sidra y acompañarlo con una sidra muy rica, muy fría, deliciosa. Voy a tapar, fíjense muy bien, nada más por un minuto nada más para que no se me evapore mucho la sidra, pero al minuto voy a destapar y está listo mi platillo, ¿ok? Y mientras que esto está pasando, ¿por qué no vamos a tomar los ingredientes de la tortilla española que está deliciosa? Vamos para allá. Tortilla española de papa y cebolla. 4 porciones. 800 gramos de papa blanca pelada cortada en trozos. 3 tazas de aceite. 500 gramos de cebolla rebanada. 2 dientes de ajo picados. 8 huevos separados. 8 gajos de jitomate bola. Media taza de vinagre. Sal. Pimienta. Aceite de oliva. Vamos a poner, fíjese muy bien, papas crudas. ¿Oyó que sonó? Pues eso está muy mal, porque no necesito una fritura. Voy a necesitar que se cuezan nuestras papas, cebolla y ajo. ¿Qué necesito? Bajar el fuego a mínimo y poner suficiente aceite, y se van a cocer mis papas. Se van a cocer en aceite en lugar de agua, ¿ok? Ahí les vamos a dejar por aproximadamente unos 20 minutos. No le vamos a hacer absolutamente nada. Es más, voy a switchar porque voy a usar este sartén también. Voy a switchar para acá, acá. Y acá no se me olvide prenderlo. Y a una temperatura súper bajita, lo más bajito que tengan, 20 minutos o hasta que usted agarre un trocito de papa, lo mastique y esté perfectamente bien cocido. Porque lo único que va a hacer va a entrar al horno ahora, ¿ok? Bueno. También otra cosa, nuestras papitas con chorizo a la sidra ya están listas. Vamos a apagarle, miren nada más qué deliciosas nos quedaron. Ahí las podemos estar viendo. Las papitas cambray tan chiquitas, me encantan. Las podemos masticar perfectamente, comerlas de un solo bocado, que es lo que más me gusta. Y bueno, vamos a empezar. Necesitamos que después de 18 o 20 minutos, venga usted con sus papas, señora. Las escurra muy bien. Y las ponga en un sartén, como lo voy a hacer yo, pero antes le voy a poner tantito aceite para que no se me pegue. Le pongo tantito aceite. Bueno, un poquito más. Le voy a explicar por qué. Agarro una toalla de papel de estas absorbentes buenísimas que hay ahorita en el mercado. La hago bolita y la voy a pasear por todos lados. Estoy usando un sartén que pueda entrar al horno. Mi sartén es de hierro forjado. Yo siempre les recomiendo que tengan sus sartenes con las cubiertas antiadherente, y tengan siempre por ahí uno que sea especial para que lo puedan meter al horno. Y bueno, ya tengo lista mi papa. La voy a esparcir un poquito. Retiro esto. Y ahora, novedad. Necesito integrar aire. No quiero que mi tortilla española se vea como muy apelmazada. ¿Qué voy a hacer? Voy a batir las claras. Y voy a batirlas con tantita sal. Yo voy a usar sal de grano, no me importa. Sal de grano. Esto es nada más para integrar aire. ¿Y para qué? Para que no me vaya a quedar tan así como que apelmazadita. No sé que esté como esponjosa, como aquellos pastelitos esponjaditos, así. Voy a poner en este momento las yemas. Y sigo batiendo.
Voy a venir acá nada más para que no se me vayan a pegar las papas. Por ningún motivo quiero que se me peguen. Las esparzo muy bien. Que me queden perfectamente esparcidas por todos. Y ahora sí, está lista mi mezcla. Vamos a ponerlo. Miren, hasta espumita tiene. Era lo que yo quería. Voy a mezclar tantito para que mis papas se mezclen con lo que acabo de licuar. Y yo nada más voy a dejarlo unos cuantos minutitos, como unos 2 minutitos, nada más. Les voy a contar porque si yo la dejo que se empiece aquí a cocer, se me puede quemar. ¿Qué es lo más práctico? Meterla al horno. Vengo a mi horno, pongo 350 grados por aproximadamente 30 minutos. Voy a dejar que se precaliente, estos hornos eléctricos se precalientan rapidísimo. Y mientras que esto está listo, voy a preparar mis jitomates, que son mi acompañante. ¿Qué necesito? Jitomate de bola. Me encanta que para mi tortilla española tenga jitomate de bola. Le voy a agregar tantititito vinagre nada más. Le voy a agregar tantitito aceite de oliva, que tengo por aquí. Un toque de aceite de oliva nada más. Sal de grano, se va a ver linda. Un toque de pimienta, ¿por qué no? Y finalmente puede ser tantito orégano. Salimos listos. Recogemos todo. Como siempre, la limpieza es súper importante en nuestra mesa de trabajo. Toallita de papel absorbente. Limpiamos. Y yo nada más quiero ver cómo va esto. Ya está empezando a desarrollar costra de los lados. Apagamos y me voy al horno. Ya está. En 20 minutos usted va a tener una tortilla española deliciosa, esponjadita y una verdad, es como un plato fuerte en España o puede ser como una botana o también podemos hacer rebanadas muy chiquitas, muy delgaditas y las ponemos encima de una rebanada de baguette y nuevamente tenemos otra tapa. Y bueno, nuestras papas, aquí podemos ver cómo se están cociendo. Si me ve la cámara, a ver si la podemos ver. Ya está empezando a desarrollar unas burbujitas, ahí pequeñitas. Y ahí lo vamos a dejar durante 20 minutos a que se termine de cocer. Bueno, pues ahora sí, vamos a una pausa porque vamos a proceder con nuestra siguiente receta, que es una natilla española facilísima de hacer. Y viene la muñequita, o sea, mi mamá, a hacerla conmigo. Ahorita venimos.